Hola, hola, Dios te bendiga. Continuamos con la clase. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta clase? Estamos en la sección de Enfrentando a los gigantes. Y la lección se llama Más que vencedores. Y el tema que vamos a estar mirando hoy es El amor de Dios nos justifica. La clase anterior, por ahí está el video, se llama El amor de Dios nos sustenta. Acuérdense que el Señor en la cruz nos justificó, nos sustenta y nos sostiene en esta vida en Cristo hasta que vayamos con Él, pero además nos protege. Y el tema de hoy es el sustento. El tema anterior fue el sustento del Señor y el de hoy es cómo el Señor nos justifica. Acuérdense que nuestro Dios tiene un enemigo. Para Él pequeño, para nosotros grande, sin Cristo. Pero con Cristo, pequeñito, porque está vencido. Cristo lo venció en la cruz. Pues ese enemigo acusador, ya tiene destinado su fin. Digamos que ya está sentenciado. En la cruz fue sentenciado y es como cuando te condenan a tantos años de prisión o a cadena perpetua o a pena de muerte y nada más estás esperando que se cumpla. Así está ese enemigo. Por eso anda como león rugiente queriéndonos meter el pie. Pero acuérdense lo que dice la lección. En Cristo somos más que vencedores. Bueno, eso dice la palabra de Dios. La lección dice más que vencedores, pero en Cristo es que somos vencedores, que fue la pregunta que les dejé en la otra clase. ¿Por qué somos más que vencedores? Ahora bien, voy a leerles el pasaje, que solamente son dos versículos con una gran enseñanza. Y vamos a Romanos 8, capítulo 8, versículo 33 y 34. Y usted en casita, léalo completo cuando termine de escuchar este audio. Y dice así: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién va a venir a acusarnos? Si Él es el que justifica, ¿verdad? Luego dice el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún Él, que también resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Y acuérdense que el apóstol Juan dice en una de sus cartas, y si pecamos, no dice que pequemos, dice, y si pecamos, si caemos en la tentación, abogado tenemos en el cielo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, les doy una breve explicación de este pasaje, que el amor de Dios, que es tan grande, es el que nos justifica. El apóstol empieza, como leímos en el pasaje, el apóstol Pablo es el que escribe esta carta a los cristianos en Roma y empieza con una pregunta y dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? Pues ¿quién es el único que nos puede condenar? Dios. ¿Y quién es el acusador? Satanás, ¿verdad? En estas preguntas o en estas frases se puede sentir como el peso de la justicia. Nos podemos imaginar como a un fiscal, ¿verdad? Alguien que nos está acusando de algo que hicimos, que tiene un expediente con una gran lista de todo lo que hicimos. Pero a diferencia del juez, que el fiscal le tiene que presentar las pruebas de nuestros delitos, de las acusaciones que se hacen de nosotros, en este caso, Dios ya la sabe. Así que cuando el enemigo, el acusador viene, Dios ya la sabe, porque nosotros aquí en el plano terrenal estamos como esas joyas que están dentro de una vitrina y que todos podemos verlas, pero no todos podemos obtenerlas. Pues el enemigo nos ve dentro de esa vitrina y quisiera sacarnos de ahí y tenernos en sus manos, pero nosotros ya fuimos rescatados por la sangre de Cristo. Pero así también Dios nos mira. Y así que cuando el enemigo viene, Dios ya lo sabe.
ya no tiene validez la acusación, porque Dios ya la sabe. Entonces que nos podemos imaginar a un juez cuyo fiscal le está enlistando, es decir, abriendo el expediente y haciendo una lista de todos los pecados que hemos cometido. Pero a diferencia de ese juez terrenal, Dios nos conoce y Él tiene la versión correcta de nosotros. No importa lo que digan, no importa lo que hablen de nosotros, Dios siempre tiene la versión correcta. Por eso no debes de perder la paz, ni la fe, ni tener dudas cuando te acusen con justicia o injustamente. Cuando te acusen con justicia, arrepiéntete y pide perdón si es necesario y resuelve aquel problema en el que te hayas metido. Pero cuando lo hagan injustamente, déjaselo a Dios, dobla tu rodilla. ¿Por qué? Porque ese gran juez todo lo ve y todo lo sabe y todo lo escucha. Entonces, el enemigo del ser humano es Satanás. Él anda como león rugiente queriéndonos devorar. Y cuando ya no puede hacerlo, entonces nos acusa con el Señor. ¿Cómo es que nos acusa este personaje? Pero ¿cómo nos acusa? ¿Cómo lo hace para llevar esa acusación ante el Señor? Pues nos acusa en nuestro interior, ataca nuestras emociones, nuestros sentimientos. ¿Y cómo nos ataca? Utilizando a otras personas, a personas que no están en la fe o que están en la fe pero son inmaduras, que no han estudiado la palabra de Dios, que no se han tomado el tiempo de conocer al Señor. A esas personas débiles las utiliza, o a personas que aunque están en la iglesia no son de Dios, solo están ahí, son como admiradores de Dios, pero no son hijos de Dios. Algunos ejemplos como nos acusa el enemigo son a través de otras personas que te van a venir a sembrar la duda o te van a atacar diciéndote, por ejemplo, Dios no puede perdonar eso, y eres un hijo de Dios, y enseñas y predicas y eres la esposa del pastor, o eres hijo del pastor, o y esto es que eres misionero, y esto es que llevas tantos años de convertido, y así, y está en la alabanza, y miren cómo anda, y cosas así te van a venir a decir. Son algunas frases como la que te leí: nadie te puede perdonar por eso que hiciste, o quizá te pueden decir: esto no se puede olvidar, ni sanar jamás. Tú cometiste el error, le pides perdón a alguien y la otra persona te dice: no, esto jamás se puede perdonar. Esto es incorregible. Esto jamás va a volver a ser igual. Tú cumples con pedirle perdón a la otra persona. Si ella te dice que no se puede perdonar, es un problema de esa persona y Dios. Tú no debes perder la paz. Yo te estoy leyendo estas frases del libro, pero quizá ya las has escuchado. Son muy comunes. Otra frase es, por ejemplo, justificar. Cuando alguien te hace daño, lo justifica. Siempre lo va a justificar con algo humanitario. Pero es que tú me ofendiste primero, pues es que tú pasaste, y es que tú hiciste o tú dijiste. Siempre lo van a justificar, pero ante Dios eso no tiene justificación. Que te digan esas cosas para hacerte caer, son como meterte el pie. Otra cosa que te pueden decir es, no, ya aunque estés en el ministerio, las cosas ya no van a ser igual. O no, ese pastor ya mejor se debería de bajar del púlpito y que venga otro. O es mejor irnos de la iglesia, porque no podemos tolerar eso. Siempre tratando de hacer que te sientas culpable. Esas son algunas formas que el enemigo tiene para atacarte, pero la gran verdad se encuentra en la respuesta a esa pregunta que hizo el apóstol Pablo en su carta, donde él mismo escribe: Dios es el que justifica. No importa lo que te digan, si tú estás bien con Dios, eso es lo que cuenta. Porque es Él el que justifica. No te tienen que justificar tus hermanos, los pastores, los líderes, no te tienen que justificar. Ojo,
Ojo, estoy hablando de cuando tú no hayas cometido aquello de lo que te acusan. Recuerda las palabras del apóstol Pedro. Somos mártires cuando nos acusan sin razón, mas no cuando nos acusan porque nosotros dimos pie a eso. Bien importante esto. No te escudes en estas palabras que te estoy recomendando, te estoy diciendo de la clase. No, estamos hablando aquí estas frases que se le dicen a aquella persona que se ha convertido a Cristo y queriéndola hacer caer, le sacan su pasado, le sacan sus errores, como para hacerla dudar y que vuelva atrás. A eso nos estamos refiriendo, no a que tú le hiciste daño a tu hermano o a alguien que no es de la iglesia, a una persona extraña fuera de la iglesia o dentro de la iglesia, que tú le hiciste daño y te justificas con estas frases. No. Estamos hablando de a personas que se les acusa sin razón, trayéndoles su pasado al presente, recordándoles su pasado, como para hacerlos volver atrás. A eso se refiere la clase. Ok, continuamos y dice que la gran verdad es que no necesitamos que nadie nos justifique, porque al único que le tenemos que pedir perdón, si no es que hemos ofendido a alguien aquí, es a Dios. Y si hemos ofendido y nos damos cuenta, también a las personas que hayamos ofendido. Pero el único que nos va a perdonar y justificar es Dios. Y en Él radica nuestra esperanza y también nuestra seguridad. La seguridad de la salvación es muy importante, porque si tú tienes la seguridad de que vas al reino de Dios y caminas cada día preparándote para ese reino, difícilmente te van a hacer dudar. Pero si tú estás, pero ¿y si luego no soy salvo? ¿Y si luego Dios me condena? ¿Y si pierdo mi salvación? ¿Y si tú estás así? Pues muy probablemente te vas a enfriar y alejar del camino de Dios. No debes dejar que la duda entorpezca tu relación con Dios. Todos podemos tener dudas, pero cuando viene la duda, ora a Dios o lee la palabra, escucha alabanzas, canciones que hablen de Dios y créeme que esa duda va a huir, porque esa duda no viene de ti, no viene de Dios. Esa duda es el enemigo el que la siembra en tu mente y tu corazón. Recuerda esto. Es muy abrumante reconocer que Dios es el que justifica cuando vamos empezando en el Evangelio. Conforme vamos madurando mediante la palabra de Dios, lo vamos entendiendo y vamos también teniendo mayor seguridad de nuestra relación con Dios y que ya no pertenecemos a ese mundo de maldad. Al acusado, Dios lo justifica por la sangre de Cristo. Es como si fueras a corte y alguien pagara la fianza por ti en esa corte. El hombre acusado ya no es censurable porque ya Cristo murió por él. ¿Cuál hombre? ¿Todos? No todos. Solo aquellos que creyeron en el Señor Jesucristo y recibieron la salvación. Y en la clase anterior ya te dije cómo hacer eso. Cómo venir a los pies de Cristo con verdadero arrepentimiento. Es una decisión que tienes que tomar. Es Dios el que te busca. Nosotros jamás buscaríamos a Dios porque estábamos llenos de pecado y aún todavía pecamos ya estando en el camino. Pero Dios nos busca de distintas maneras. Que tú te hayas topado con mi audio el día de hoy es una forma como Dios te está buscando. No pongas oídos sordos a las palabras que Dios ha puesto en mi boca para ti. Pon atención. No endurezcas tu corazón, dice un pasaje bíblico. Cuando escuches la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. ¿Cómo Dios nos habla? A través de su palabra, a través de las alabanzas, de los himnos, de las canciones que hablan de Él, a través de los poemas, a través de los devocionales, a través de estos mensajes que puedes encontrar hoy día en redes sociales. Así que no endurezcas tu corazón y vuélvete a Cristo. Muy bien. El precio de nuestra salvación fue pagado en la cruz. Entonces el juez divino, que es nuestro Padre Celestial, tomó el sacrificio de cruz como pago de la deuda que nosotros teníamos con Él. Esa deuda por nada podía ser pagada. Solo la sangre de un ser
limpio como fue el Señor Jesucristo, sin pecado alguno. Así que así es como fue pagada esa deuda. Pablo nos lo explica en Romanos 8:34 cuando dice que Dios, el juez justo, por medio de la muerte de Cristo en la cruz, recibió el pago de esa deuda. Dios mismo dio el pago y Dios mismo lo recibió. De tal manera que cuando tú creíste en Jesús, esa deuda fue saldada completamente. Porque en la cruz se pagó, se clavó aquella multa, aquel decreto que nos condenaba. Él lo clavó en la cruz. Cuando clavaban esos clavos en el cuerpo de Cristo, se clavaba el decreto que nos condenaba. La ley que nos condenaba, ahí fue clavada esa sentencia. Y entonces esa deuda está pagada. Pero es como si yo voy a una tienda y compro un regalo, lo ordeno y lo dejo ahí y luego te digo, en tal tienda está un regalo y ya está pagado, ve y recógelo, es para ti. Pero tú nunca lo recoges, nunca será tuyo, no lo vas a poder disfrutar. Yo lo pagué por ti, es para ti. Pero si tú no vas y lo recoges, no lo vas a poder disfrutar. Así es la salvación. Dios Padre la proveyó, Cristo la pagó, pero si tú no vienes a Cristo y recibes esa salvación, nunca podrás disfrutar el reino de Dios, ni la paz verdadera aquí en la tierra, ni el gozo de la vida. Y entonces, mi hermano, te invito a eso, a que recibas ese regalo, el regalo de la salvación. No hay palabras para expresar el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por ese acto de amor en la cruz. ¿Cómo podríamos pagarle? No podríamos pagarle. La única forma de pagarle, Él lo dijo, es imitarlo. Imitarlo a Él, que es manso y humilde. Hay que ser mansos y humildes y de esa forma imitamos a Cristo en nuestro carácter, en nuestras acciones. El mejor abogado y mayor calificado es Cristo. Así que cuando el acusador viene y nos acusa, el abogado, que es Cristo Jesús, que está a la diestra del Padre, Él muestra las evidencias de la salvación. ¿Y cuáles son las evidencias de que Él ya pagó la multa? Las lesiones de Cristo, las perforaciones en sus manos, las lesiones en sus pies, la perforación por la lanza en su costado, las laceraciones en su espalda. Eso es lo que Dios Padre mira en Jesús. Y entonces es que no nos condena, sino que nos perdona. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros para que el Señor siempre nos mire con agrado? Hay un texto también que dice que el Señor te mire con agrado. Así que, mi hermano, deseo que esta clase te haya sido de edificación para tu vida, que recuerdes que cuando venga la duda es el enemigo el que la siembra en ti, que cuando alguien te diga que hablaron mal de ti, es el enemigo que trae discordia a tu vida, que cuando alguien te ofenda, te haga una mala cara, es el enemigo utilizando a esa persona para que tú caigas. No dejes caer, no te dejes caer. Recuerda que Dios tiene la mejor versión de ti y que tienes un abogado que está viendo esa situación y que Él está mostrando a Dios Padre que no hay condenación sobre ti porque tú has creído en Jesucristo, su unigénito Hijo. Así que gracias a Cristo Jesús por demostrarnos su gran amor poderoso de Dios, un amor grande, inmensurable en esa cruz, un amor sacrificial. Y deseo con todo mi corazón que no eches en saco roto las palabras que Dios ha puesto hoy en mi boca para que tú las escucharas. Dios te bendiga grandemente y te mire con agrado. Agrada a Dios en todo lo que digas, lo que pienses y lo que hagas.